Evangelio de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020. ¿Qué tiene su palabra? Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más, aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contienda, no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano. Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no os comportáis al modo humano. En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté a Apolo, regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibiría el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios. Salmo. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió para heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaba, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaba retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicabas en las sinagogas de Judea. Reflexión del Evangelio de hoy. Nosotros tenemos la mente de Cristo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos habla de los criterios del Espíritu y a nivel humano. Uno no capta lo que es propio del Espíritu, en cambio,
El hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo. Los criterios del espíritu se forjan desde la fe. San Pablo se pregunta sobre quién conoce lo íntimo del hombre y responde que solo el espíritu del hombre que está dentro de él. Una vez respondida esta cuestión, análogamente dice que lo íntimo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido ese Espíritu para que tomemos conciencia de los dones que recibimos de Dios. Solo se toma conciencia de los dones que recibimos de Dios cuando nuestra vida, toda ella, se orienta hacia Dios. La fe nos da un conocimiento de Dios y de nosotros mismos, y aunque éste sea limitado, siempre podemos reconocer lo que viene de Dios a nuestra vida. El Hijo conoce al Padre y nosotros conocemos al Hijo. ¿Qué nos quiso revelar al Padre? Por ello, tenemos la mente de Cristo, porque nuestra mirada se centra en Él. Nuestra referencia siempre será Cristo con sus palabras de amor, reconciliación, fraternidad y paz. Pero también Cristo es nuestra referencia en sus obras de misericordia, siendo aliento para el decaído, dando de comer a los pobres, consolando a los huérfanos y a la viuda, alzando la voz profética frente a las injusticias, acompañando al enfermo y al que vive la soledad de sus años. Tener la mente de Cristo consiste no solo en conocer a Dios, también consiste en asumir en nuestra vida el lenguaje de misericordia y consuelo, con el que Él se manifiesta. Nuestra conciencia de los dones que hemos recibido de Dios se ampliará con este lenguaje asumido desde la fe. ¿Qué tiene su palabra? Mientras leo y medito el Evangelio de Lucas, puedo decir como el endemoniado: sé quién eres, el Santo de Dios. Un endemoniado es quien vive en contra de sí mismo y en contra de Dios. Se retuerce entre sus pensamientos de dolor y sufrimiento. Renuncia a la bondad de Dios y teme por la aniquilación. En el Evangelio de hoy, la gente se pregunta sobre los signos de Jesús, sobre su autoridad ante la curación del endemoniado. Y en el ambiente había una pregunta latente: ¿qué tiene su palabra? Quizás suene un poco pretencioso responder a esta pregunta, pero la única respuesta que encuentro es que el contenido de su palabra es Dios, enteramente Dios. Su palabra tiene el dinamismo del Creador. Su palabra tiene el contenido de la misericordia. Su palabra tiene el poder de sanación. Su palabra tiene el contenido del amor y del perdón. Su palabra reintegra la dignidad a los hombres. Su palabra restituye la dignidad de la adúltera. Su palabra actúa como bálsamo ante el pecado de la traición. Es curioso el encuentro de Jesús con Pedro una vez resucitado. Jesús pregunta reiteradas veces si le ama. Tan solo esa pregunta es una muestra para restituir un corazón apesadumbrado por la traición. Una pregunta que restituyera el amor. La palabra de Jesús tiene poder de recreación. Recrea cuanto se ha quebrado. Cuando es mayor el peso de la culpa que la gracia que nos viene de Dios, algo no va bien en nuestra fe. El perdón de Dios no puede dejarnos anclados en la culpa. Al contrario, ha de restituir nuestra dignidad y alzarnos en pie,
dando gracias a Dios por ello. Palabra de Dios. Un saludo muy especial a Gaudencia Vescal, Rickson León, Marlene Díaz, Silvia San Juan, Maribel González, Rosmara Corujo, María Espínola, Paula Mancilla y Malta Palacios. Que Dios les llene de bendiciones. Por favor, quédate en casa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este evangelio le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.